Muy buenos días, jóvenes. El día de hoy vamos a tocar el tema de biomoléculas inorgánicas, que es el tema 3. ¿Por qué estudiamos las biomoléculas inorgánicas? Porque nosotros tenemos que conocer las funciones que cumplen en diferentes organismos o seres vivos, ¿ya? Como uno de ellos, una de las biomoléculas más conocidas es el agua. El agua es una biomolécula inorgánica, ¿ya? Que se encuentra en grandes cantidades en los seres vivos. Está compuesto por 2 hidrógenos y un oxígeno, unidos por enlace covalente. Y esta molécula se junta con otra molécula de agua, forma el enlace puente de hidrógeno. ¿Cuáles son las características del agua? El elevado calor específico, cuya función hace que sea termorregulador, el alto punto de ebullición, cuya función se da el soporte en las reacciones, la bipolaridad, cuya función es el solvente universal, gracias a la bipolaridad es porque tiene dos polos positivos, polos negativos, por eso que tiende a disolver a otras sustancias, excepto lo que es compuestos orgánicos. La alta tensión superficial, cuya función se da como movimiento de volúmenes, el pH neutro de 7, pH es potencial de hidrógeno, que actúa como buffer, o sea, es un indicador que mantiene el equilibrio. Pasamos al siguiente. Tenemos los ácidos y bases. Un ácido es aquella sustancia cuyo potencial de hidrógeno es menor a 7, que en solución acuosa libera protones o hidrogeniones. En cambio, una base es lo contrario. Es aquella sustancia cuyo pH es mayor a 7, que es solución acuosa y que libera iones hidroxilos. Pasamos al siguiente. Ya está. Los amortiguadores, tampones o buffers son sustancias llamadas búferos tampones que impiden los cambios bruscos de acidez o alcalinidad. Acidez se refiere a ácido y alcalinidad se refiere a básico. Tenemos, por ejemplo, el ácido carbónico, el H2CO3. Ahí hay un pequeño error aquí, que no es un ácido carbónico, sino fosfórico, ya por la fórmula H2PO4. Ya, ahí hay un pequeño error del libro. Tenemos los fosfatos y tenemos la hemoglobina. Ahora, matemáticamente la escala de potencial de hidrógeno se está dado de la siguiente forma. ¿Ven este cuadrito de acá? Me dice que los protones son menores de 7, o si no hidrogeniones, pero los oxidrilos son mayores de 7. O sea, los ácidos son mayores de 7 y los básicos son mayores de 7 y los ácidos son menores de 7. Cuando A o B llega a ser 7, se refiere que es neutro. Pasamos al siguiente, las sales minerales. Son biomoléculas inorgánicas que resulta entre un metal y un radical no metal. Cuando se junta un metal y un no metal, forma la sal. Ejemplo, el sodio, grupo, estamos hablando del 2A, más el cloro, que es el 7A, metal es el sodio, y el cloro no metal forma el cloruro de sodio o sal sólida, que comúnmente ustedes lo utilizan en casa. ¿Ya? ¿Cuál es la función? La concentración o estructura de sostén o soporte. ¿Dentro de quiénes? De soporte, vendría a ser, acá también hay un pequeño error, es invertebrados como las conchuelas o conchas, también llamados caparazones, que está formado de carbonato de calcio. Y en caso de los vertebrados, está dentro de los huesos, que tiene la composición química denominado hidroxiapatita. Se le da la consistencia dura al hueso prácticamente, cuya fórmula se encuentra en la parte inferior. Calcio 10, fosfato 6 y oxidrilos OH2.
¿Determina el equilibrio electroquímico? Sí, es el balance de anión y catión, o sea, positivo y negativo. Ahí sí hablamos de signos, no de polos. Y de la presión osmótica, equilibrio de líquidos, para la regulación hídrica es de agua, celular. Los impulsos nerviosos de potasio y sodio, la concentración muscular y cardíaca. O sea, cuando hablamos de los impulsos nerviosos, en caso de las neuronas, lo importante es el potasio y el sodio. La constitución química de las proteínas, la hemoglobina presente en hierro, número de electrones, o en este caso carga más 2, y las hormonas tiroidea, que presenta el yodo. Recuerdan que si tenemos una deficiencia de yodo, terminamos con lo que es el bocio. Ahora, tenemos las sales minerales tipos de insolubles y solubles. La insoluble forma parte, tienes las conchas, los esqueletos formados por hidroxiapatita, mientras la concha carbonato de calcio, las diluciones de cationes positivos y aniones negativos, que mantienen la concentración para la homeostasis, es el equilibrio de entrada y salida del agua. Los gases, mira a tu alrededor, estamos rodeados de puro gas, ¿cierto? Pero gas que no podemos ver, pero sí podemos sentir. Son moléculas inorgánicas que se encuentran en un constante movimiento, rápido y desordenado, ¿ya? Hay gases que pueden estar formados por oxígeno molecular, nitrógeno molecular o el mismo ozono, ¿ya? O por la participación de átomos de dos elementos diferentes, como el dióxido de carbono, el sulfuro de hidrógeno y también el metano. Ahora, los gases más importantes son el oxígeno y el dióxido de carbono. ¿Pero por qué son importantes? Porque cumplen funciones diferentes de acuerdo al ser vivo. Por ejemplo, en caso de las plantas, realizan metabolismo, lo que es fotosíntesis y prácticamente la absorción del CO2. Y en caso del oxígeno, tenemos la respiración en lo que son vertebrados, ¿ya? O mamíferos también. Pasamos al siguiente, trabajando en clase, lo que es el libro. La lectura, número 1, lo lees, lo respondes, la pregunta 1 y 2 en el mismo libro. Luego pasamos a la siguiente pregunta, número 1. Aquí está, dice la escala de pH es un indicador de ácido base. El rojito lo copias en tu librito, ¿ya? Es un indicador de ácido base. Y puede expresarse matemáticamente, ahí tienen, hidrógeno menor 7 y OH es mayor que 7. Me dice la pregunta número 2, una solución amortiguadora, tapón o buffer es un regulador de los cambios bruscos de acidez o alcalinidad. Pregunta número 3 me dice, ácido ¿qué es? Es una sustancia cuyo pH es menor de 7. Eso es un ácido. Ahora, pregunta número 4, son características del agua. Hay varias, pero podemos poner bipolaridad, alta tensión superficial, ¿ya? Puede haber otra característica, en este caso, sí, está también punto de ebullición, también podría ser pH, hay varias características, ¿ya? Pero como solo pide 2, se coloca de cualquiera solo 2. Pregunta número 1. Me dice, el agua actúa, ¿cierto? El agua actúa como termorregulador, o sea que mantiene el equilibrio, ¿cierto? Entonces, ¿cuál sería la respuesta en este caso? Sería la letra A, disolver la sal al llorar, o sea, si nosotros lloramos, mantenemos nuestro equilibrio termorregulador. Cuando vas al baño a misionar, mantienes tu equilibrio termorregulador. Al disolver el azúcar, o sea, tienes que comer un montón de azúcar o agua con azúcar para que puedas tener un equilibrio termorregulador. No. Entonces la respuesta sería, ¿cierto? Puedes marcar aquí. Ahí está la respuesta. Sería ayudar a eliminar sustancias. Cuando hacemos mucho ejercicio, recuerda que el cuerpo se caliente y tiene que eliminar líquidos, ¿cierto? Para mantener un poco de equilibrio externo e interno. Pregunta número 2. ¿La molécula de agua se caracteriza por ser lineal? No, no es lineal, tiene un ángulo de formación. No polar, no, tiene polos positivo y negativo.
Letra E me dice angular y lineal, 180 grados no forma. Entonces pasamos a la B, polar y angular. Si tiene polos positivo y negativo, es angular, sí, 104,5 grados, ¿cierto? Ese es el ángulo de formación. Y entonces automáticamente la respuesta sería esa. Pasamos a la pregunta número 3. Sustancia más abundante en los seres vivos. ¿Tienes un montón de proteínas en tu cuerpo? ¿Tienes agua? Sí, tenemos una buena cantidad en porcentaje. ¿Tienes un montón de grasa o azúcar? Ácido desoxirribonucleico, el ADN. Sí, pero me dice sustancia. Entonces la respuesta automática sería, ¿cierto? H2O. Pasamos a la siguiente pregunta, la pregunta número 4. Me dice, el efecto termorregulador. Ups, se parece mucho a la pregunta número 1. Termorregulador. Automáticamente colocas tu respuesta, ¿cierto? Si A o B no aparece esto de acá, entonces había otro, ¿cierto? ¿Cuál era la respuesta? Recuerda que cuando haces educación física, tu cuerpo está, ¿qué cosa? Está caliente porque tiene un determinado calor, ¿verdad? Entonces marca la respuesta. Número 5. Son compuestos inorgánicos. La grasa es orgánica. Las proteínas también es compuesto orgánico. El azúcar, también que es glúcido. Esteroides, carbonatos, ¿verdad? Porque es duro. Eso le da la consistencia dura. Los carbonatos. Pregunta número 6. Me dice, el agua actúa como termorregulador uno de los siguientes casos. Entonces, ¿cuál? Mira la pregunta termorregulador con esta pregunta termorregulador. ¿Cuál marcaste en la número 1? Entonces debe ser igual en la número 6. Y ya está. Entonces ahí sería lo que es respecto de las preguntas del libro. Pasamos al siguiente, que es la tarea. La tarea, ya sabes, como siempre, es del 1 al 5. Hasta aquí. Ahí tienes la número 1 para que puedas ver. De repente algunos no tienen libro. Ahí tienes la número 1, la número 2, la 3, la 4 y la número 5. ¿Ya? Solamente es del 1 al 5. Y también vas a hacer un mapa conceptual, ¿ya? Un mapa conceptual acerca de los gases, ¿ya? Haces un mapita de acuerdo a los conocimientos que tienes o investigas un mapa conceptual acerca de los gases más importantes para el ser vivo, ¿ya? Entonces, hasta ahí nos quedamos y nos vemos hasta la siguiente clase por este mismo medio.